Amigos, bienvenidos una vez más a Grandes Benefactores de la Humanidad, un espacio donde la ciencia es la fuerza y el científico el protagonista. Hoy les llevamos la segunda parte y conclusión de la historia de ese gran ser humano llamado José Gregorio Hernández. Un hombre bueno con aura de santidad. Un gran científico que revolucionó la medicina en Venezuela. El doctor José Gregorio Hernández. Nació en el estado Trujillo y murió en Caracas en un accidente automovilístico bastante curioso ocurrido en la caraqueña esquina de Amadores, en La Pastora. Una vez más el tío Pepe nos complacerá con esta formidable historia que constituye un modelo de vida a seguir y un orgullo para todos los venezolanos. La vida del doctor José Gregorio Hernández. Hola amigos, bienvenidos a su programa del tío Pepe. Hoy vamos con esta segunda parte de ese personaje magnífico, de ese personaje de lujo que se llama José Gregorio Hernández. Y en particular, pues vamos a utilizar como guión para este programa al libro de María Matilde Suárez. Este libro tiene una particularidad que a mí me gusta mucho, que divide la vida de José Gregorio por temas, aunque va también en orden cronológico. Ella va clasificando la vida del personaje por temas, entonces habla de su vida religiosa, de su niñez, de su vida profesional, de su vida de estudiante. Y bueno, eso se hace relativamente muy cómodo para uno ubicarse y buscar en algún punto. Y este libro además tiene la particularidad de que habla muchísimo de la parte del proceso de beatificación de José Gregorio Hernández. En este programa, pues siguiendo más o menos esa línea, vamos a tratar varios puntos de la vida de José Gregorio Hernández. Como les ofrecí la vez pasada, vamos a hablar de su vida profesional, es decir, su vida como médico, su vida religiosa, su muerte. Le vamos a dedicar un espacio interesante y le vamos a leer algunas cosas que estoy seguro que se me van a quedar ahí con los ojos claros y sin vista. Y después vamos a hablar un poquitico también de su proceso de beatificación. Entonces, bueno, para comenzar vamos a hacer un pequeño resumen hasta dónde llegamos. La vez pasada llegamos hasta que él comienza a dar clases en la Universidad Central. Él daba clases de histología normal y patológica, de fisiología experimental y de bacteriología. Si recuerdan, pues hasta terminamos el programa contándole algunas anécdotas. Pero, ¿cómo fue su vida antes de eso? Bueno, les resumo. Él nació en Isnotú el año de 1864, era hijo de don Benigno Hernández y doña Josefa Cisneros. Lo mandan a Caracas a estudiar en ese colegio que era toda una institución regentada por ese otro personaje que también era toda una institución, Guillermo Tell Villegas, que fue todo ese personaje que hasta presidente encargado de la República, congresante, gobernador, fue un personaje que tuvo todos los cargos políticos y termina dando clases y tiene ese colegio que fue toda una institución donde venía muchísima gente que recibía a muchachos que venían del interior como José Gregorio y los albergaban ahí, vivían dentro del colegio, pues dentro de las casas del colegio. Y así se graduó de bachiller, después va a París, como hablamos, va justo el año en que inauguran la Torre Eiffel, pasa 2 años allá y trae los conocimientos, como diríamos, el último grito de los conocimientos de medicina y se instaura en Caracas una de las cátedras más avanzadas y más evolucionadas de toda Sudamérica. Y ahí dejamos el programa, pues, cuando él estaba dando esas clases. Entonces vamos a hablar ahora de su vida profesional. ¿Cómo era el ejercicio profesional de José Gregorio? Bueno, eso es interesantísimo. Ustedes hoy están acostumbrados a ir al médico y les voy a decir, desde que van y todo tipo de aparatos, ecosonogramas, rayos X. En esa época, amigos míos, lo único que disponía un médico como José Gregorio, primero les voy a decir que andaba a patica. Él andaba a pie por toda la ciudad, caminando para arriba y para abajo en esa ciudad que tiene grandes pendientes como es la ciudad de Caracas. Y sus instrumentos en su maletín, las dos cosas más importantes que él utilizaba era un termómetro para medirle la temperatura a los pacientes y un reloj de esos de bolsillo, de lo que había en la época, para contarle el pulso o las respiraciones o no sé qué más. Entonces esas eran sus herramientas básicas, pero ellos suplían la deficiencia de otras cosas con un contacto muchísimo más intenso con el paciente. Les digo un contacto desde aquello de ocultar lo que él llegaba, entonces pedía un pañuelito a alguno de los parientes del paciente, le ponía el pañuelito, qué sé yo, en el pecho, entonces lo oían, le daba golpecitos, tuc, 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 entonces veía cómo estaba la cosa por aquí, volteé, se le volvía a escuchar. Y una serie de cosas que les digo, que en cierto sentido le daban al médico un contacto muchísimo mayor con el paciente. Adicionalmente le digo las medicinas, ahorita nosotros estamos acostumbrados a ir a la farmacia y nos dan
esas píldoras están todas preparadas. Tómese su aspirina y uno va y se la toma. Y de unos años para acá, no sé, 10 o 20, ahora han salido las píldoras que son lo que llaman soft head, o sea, que son esas píldoras que son suavecitas, que son más fáciles de tragar. De forma que un farmacéutico hoy en día, que en esa época se llamaría boticario, en la época de José Gregorio, un farmacéutico ahorita lo que es un especialista en drogas, entonces sabe esta droga para acá, aquella droga para allá. Pero miren, discúlpenme los farmacéuticos si me equivoco, pero creo que no preparan ellos allá drogas, no preparan remedios, me refiero, ¿no? En la época de José Gregorio no, en la época de José Gregorio el médico daba una receta. Yo tengo varias aquí del propio José Gregorio Hernández. Entonces él daba algunas recetas y con esa receta el paciente iba a la botica, entonces que si la receta tenía un poquito de pancreatina, de sal de fruta no sé qué, o de bicarbonato no sé cuánto, él le ponía cuántos gramos de cada uno y se preparaban una especie que no serían píldoras, lo llamaban sellos. Eran sellos porque los metían, agarraban ese preparado que hacían para varias dosis y lo metían en una cosa que era parecido al pan de consagrar, una cosa como de esa misma textura, lo metían y lo encapsulaban, hacían una capsulita, de repente hacían una docena. Y entonces el médico decía, no, tómese una antes de cada comida o después de cada comida, e incluso en la siguiente dosis podía variar algo. Si el paciente había mejorado de algo, entonces le aumentaba a lo mejor la pancreatina y le reducía la no sé qué. No, era una cosa un poquitico más personalizada, vamos a decir. O sea, los remedios eran personalizados y José Gregorio pues los personalizaba también, que les voy a decir, amigos míos, fue uno de los médicos más acertados que han existido. Óigame bien, o sea, José Gregorio tenía un acierto en los diagnósticos, que él diagnosticaba y curaba a cualquier cantidad de gente. Y como ya ustedes saben, atendía a ricos y a pobres por igual, pero siempre sí tenía alguien a quien le daba prioridad. ¿Ustedes quién creen que eran? ¿A los ricos o a los pobres? Pues le voy a decir que ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, a los graves. Cuando había un enfermo grave, entonces a ese sí le daba prioridad y a ese sí lo atendía. Hay una anécdota muy famosa de cuando se enferma Juancho Gómez, que mandan a un general Pimentel, a un coronel Pimentel, a buscar a José Gregorio Hernández. Dicen, busquen al doctor Hernández porque se está muriendo Juancho. Y recuerden que Juancho Gómez era hermano de ese presidente de la República o ese dictador que tuvimos 27 años, Juan Vicente Gómez. Entonces el general Gómez dice, no, que busquen al doctor Hernández, porque el doctor Hernández fue médico de todos los presidentes, le digo, de ricos, pobres, de todo tipo, pues de quien lo necesitara. Entonces mandan a buscar a José Gregorio y él está atendiendo, está en ese momento en su consulta con la gente humilde, con la gente pobre en su casa. Cuando llega este Pimentel y le dice, doctor, que el general Gómez quiere que usted vaya a ver a su hermano Juancho. Entonces le dice que se espere porque estoy atendiendo a la gente. Entonces este Pimentel se quedó viendo, como dicen, como gallina que mira sal. Y dice, este hombre está loco, ¿cómo va a esperar al general? Entonces le dice, doctor, lo que pasa es que don Juancho se está muriendo, está grave. Entonces José Gregorio dice, entonces es otra cosa, un minuto. Entonces él va, le pide excusas a la gente que lo está esperando, le dice que tiene que atender a un enfermo de emergencia y salió. Y fue y atendió a Juancho Gómez, lo visitó y después volvió 2 veces en los días sucesivos y a la tercera visita don Juancho estaba sanito, vivito y coleando. Entonces el general Gómez le manda con este Pimentel a decir, bueno, que cuánto le debe, que lo que él quiera, pues que salvó la vida a su hermano, que lo que él quiera, que desea. Y José Gregorio, bueno, le dijo, mira, vale, tú me debes nada más lo que vale mi consulta. Mi consulta vale 5 bolos por consulta y fueron 3 veces, así que me deben 15 bolívares. Entonces este señor se quedó asombrado de que José Gregorio no le pidiese más. Pero así era, pues, o sea, él a los ricos le cobraba lo justo y a los pobres le cobraba o no le cobraba. O sea, le cobraba lo que podían pagar o no le cobraba o incluso le regalaba. Pero vamos a hacer una pausa y ya les voy a decir lo que era un día en la vida de José Gregorio y después vamos a hablar de una cosa interesantísima que es su vida religiosa. Una pausa y ya seguimos.